Dentro de las funciones preestablecidas que trae Excel, encontramos un grupo de funciones condicionales. Este grupo de funciones realizan determinadas acciones siempre y cuando se cumpla o no determinada condición. Dentro de este grupo encontramos la función si. La función si consta de 3 argumentos. El primero es la prueba lógica. Esta es la condición que se va a cumplir o no y va a determinar la acción de la función. El segundo es el valor si verdadero. Esta es la acción que va a realizar en el caso de que la prueba lógica resulte verdadera. Y el tercer argumento es el valor si falso, que es la acción que va a realizar siempre y cuando la prueba lógica resulte falsa. Vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos una tabla con artículos, determinada cantidad y la columna stock en este caso vacía. Vamos a rellenar stock siempre y cuando el stock sea menor a 100 aparezca la palabra bajo y cuando el stock sea mayor a 100 aparezca la palabra alto. Para eso vamos a primero que nada seleccionar la celda en la que queremos trabajar, en este caso la celda C2. Hacemos un clic y ya queda seleccionada. Para comenzar a trabajar con una función siempre comenzamos con el signo desigual. Cuando insertamos el signo desigual, Excel reconoce que estamos trabajando con una función. Después del desigual continúa el nombre de la función, en este caso la función si. Cuando abrimos paréntesis, Excel ya inserta una pequeña ayuda donde nos nombra los 3 argumentos, prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso. Primero que nada, la prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica en este caso? Que en este caso la celda B2 resulte menor a 100. Esa es la prueba lógica. Excel va a corroborar si la celda B2 es menor a 100. Y en el caso de que sea menor a 100, lo que va a hacer, o sea, el valor si verdadero, para pasar al valor si verdadero, insertamos un punto y coma, para pasar de argumento en argumento, y vamos a insertar el texto bajo. Es importante que siempre que insertamos texto en una función, debemos insertarlo entre comillas, para que Excel reconozca que estamos trabajando con texto. Y luego, con el punto y coma, pasamos al valor si falso, que el valor si falso en este caso va a ser alto. Repasemos la función entonces. Es igual, el nombre de la función si, la prueba lógica, en este caso que la cantidad sea menor a 100. Si la cantidad es menor a 100, entonces va a realizar el valor si verdadero, va a insertar el texto bajo. Y si la cantidad es mayor a 100, o sea, si la prueba lógica resulta falsa, va a insertar el texto alto, que es el valor que insertamos como valor si falso. Al dar Enter, presionar Enter, automáticamente en este caso insertó la palabra alto, porque la cantidad es mayor a 100. Para que esto se aplique a todas las funciones, simplemente lo que debemos hacer, en este caso como las referencias se pueden modificar, desde el borde inferior derecho, hacemos un clic, arrastramos y arrastramos la fórmula, o sea, copia la fórmula a las celdas que están por debajo y también cambia la referencia. Entonces automáticamente insertó la palabra alto cuando la cantidad es mayor a 100 y la palabra bajo cuando la cantidad es menor a 100. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con esta función? Primero que nada, que al momento de cambiar la cantidad, vamos a suponer que en este caso esta cantidad cambia a 90, automáticamente esta función cambia a bajo. Es una de las grandes ventajas de trabajar con la función de si. Es importante tener en cuenta que dentro de los argumentos de la función si podemos insertar texto, como en el ejemplo que nosotros acabamos de ver, pero también podemos insertar número. Para insertar número, ahora vamos a ver otro ejemplo. En este caso vamos a cambiar de hoja, función si 2, y acá encontramos con otra tabla. Esta tabla tenemos por un lado nombres, determinadas personas, las horas trabajadas, el sueldo y el aumento de un 5%. El aumento de un 5% solo lo van a recibir los trabajadores que trabajaron más de 150 horas. Para esto vamos a insertar otra función si. Siempre comenzamos con el signo desigual, ingresamos el nombre de la función, en este caso si,
Abrimos paréntesis y ahí tenemos los tres argumentos. La prueba lógica, en este caso, las horas trabajadas tienen que ser mayores a 150. Seleccionamos la celda B2, en este caso, insertamos el signo de mayor, ingresamos el número 150. Con el punto y coma pasamos al argumento valor sí verdadero. ¿Cuál va a ser el valor sí verdadero? Bueno, un 5% del sueldo. Para calcular el 5% del sueldo, primero seleccionamos la celda de sueldo, en este ejemplo C2, el signo de multiplicar, ingresamos 5%. O sea, en este caso estamos ingresando como argumento dentro de la función sí una operación matemática. Con el punto y coma pasamos al valor sí falso, o sea, lo que va a ser si las horas son menores a 150, y en este caso ingresamos un 0. Cerramos paréntesis, presionamos Enter, y bueno, en este caso, al ser las horas menor que 150, insertó 0. Otra vez, desde el borde inferior derecho, arrastramos la función, y automáticamente me calcula el 5% solo en el caso de que las horas son mayores a 150. Si no, permanece en 0. Recordamos, ¿cuál es la ventaja, la gran ventaja de trabajar con esta función? Que si yo cambio el valor de la referencia, en este caso de las horas trabajadas, automáticamente me cambia la función. O sea, si insertamos, por ejemplo, en este caso, 155 horas, automáticamente me calcula el 5%. Otra de las opciones para insertar dentro de los argumentos valor sí verdadero y valor sí falso es insertar otra función, como por ejemplo suma, promedio o también inclusive otra función sí. A esto le llamamos sí anidadas. O sea, tenemos una función sí dentro de otra función sí. Esto nos permite manejarnos con más posibilidades que no sea solo dos, valor sí verdadero y valor sí falso, sino tener otras posibilidades. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, tenemos una tabla con una lista de apellidos, las notas de estos apellidos y tenemos una columna de categorías que es la que vamos a completar. En este caso vamos a rellenar la columna categoría con tres valores, A, B y C. C en el caso de que la nota sea entre 0 y 40, B en el caso de que la nota sea entre 41 y 80 y A en el caso de que la nota sea entre 81 y 100. Para eso vamos a utilizar funciones sí anidadas. Vamos a ver el ejemplo. Primero que nada selecciono la celda a trabajar, en este caso la celda C2. Comenzamos siempre con el signo es igual para insertar una función. El nombre de la función, sí. Abrimos paréntesis. Y bueno, la primera prueba lógica. ¿Cuál es la primera prueba lógica? Si la nota, si en este caso es la celda B2, es menor a 40. ¿Qué va a hacer la función si la nota es menor a 40? Pasamos al valor sí verdadero, punto y coma. Va a insertar el texto C. Tenemos que poner el texto entre comillas para que Excel reconozca que es texto. Ahora vamos al valor sí falso. Y acá es donde vamos a insertar otra función sí. Insertamos de nuevo la función sí. En este caso, al ser parte de un argumento de otra función, no es necesario incluir el signo desigual. Simplemente insertamos el nombre de la función, sí. Abrimos paréntesis y ahí empezamos a trabajar dentro de la segunda función sí. ¿Cuál es el valor, la prueba lógica en este caso? También que la nota, en este caso, sea menor a 80. Al ser menor a 80, con el punto y coma pasamos al valor sí verdadero, va a insertar la letra B. Y luego, con el punto y coma, pasamos al otro valor falso. En este caso, al ya tener descartada la posibilidad de que la categoría sea C y también tener descartada la categoría B, la única posibilidad que nos queda es la categoría A. O sea, en el valor sí falso de la segunda función sí, insertamos también entre comillas la letra A. Cerramos el paréntesis de la segunda función y es importante también cerrar el paréntesis de la primera función. O sea, siempre que abro un paréntesis tengo que cerrarlo.
Al presionar Enter, aparece automáticamente la categoría. En este caso, al ser la nota 45, la categoría B. Esta función también podemos arrastrarla sin ningún problema. Y al arrastrarla aparecen para cada uno de los apellidos qué categoría pertenecen, A, B o C, dependiendo del valor de la nota.